Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa cuándo nos estén viendo, de dónde nos estén viendo. Bienvenidos a un video más de VideoJars. Ok, en esta ocasión vamos a iniciar con una nueva unidad, en este caso la unidad número 2, donde ya estemos empezando a analizar problemas bidimensionales. El tipo de elemento más básico es el elemento lineal triangular, es decir, un elemento de 3 nodos con interpolación lineal. Este elemento se conoce como CST, por sus siglas en inglés, Constant Strain Triangle, o sea, triángulo de deformación constante, o sea, deformación unitaria, ¿no? Bueno, pero antes de entrar a este tipo de elemento, tenemos que entender en qué consisten estos problemas bidimensionales. Aquí tenemos un problema general, un cuerpo bidimensional con una cierta área, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta área multiplicado por el espesor en todo el dominio nos va a dar el volumen del elemento. Volumen es, en este caso sería área por espesor. Bueno, igual, si ustedes pueden ver algún video de formulación de elemento finito, por ejemplo, este que acabo de subir hace unos momentos, vean ustedes que siempre voy a tener 4 términos: el término de energía potencial por deformación, fuerza de cuerpo, fuerza de tracción distribuida y las fuerzas puntuales, las cuales podemos ver aquí. Las fuerzas de cuerpo usualmente se dan por unidad de volumen y ocurren en el centro de gravedad del cuerpo, pero representan a todo el cuerpo como tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean también que tenemos la fuerza de tracción distribuida en la superficie del elemento. Y finalmente, sobre un nodo cualquiera, un iésimo nodo, vamos a tener las dos componentes de la fuerza puntual. Vemos también que el área está delimitada por una frontera L y en cierta parte del cuerpo nosotros tenemos la parte de la restricción, no necesariamente igual a 0, pero de desplazamiento conocido. En las demás otras partes tenemos fuerzas conocidas igual a 0. Asimismo, vean ustedes que esto va a estar formulado en dos dimensiones, en X y Y. Y bueno, ¿qué cantidades son las que van a estar gobernando este cuerpo? Primero tenemos un desplazamiento, el cual va a estar puesto de la siguiente manera. El campo de desplazamientos o el vector de desplazamientos va a estar en el sentido de las X, denominado por U, y en el sentido de las Y, denominado por V. Asimismo, tengo un campo de esfuerzos plano, sigma X, sigma y tau XY. También podríamos decir que vamos a tener dos casos, pero por ahorita vamos a manejar también la deformación plana, donde tenemos dos deformaciones normales y una deformación cortante. Este tau significa esfuerzo cortante. Y pues finalmente nos quedamos con las fuerzas de cuerpo, en este caso con las componentes Fx, Fy, las fuerzas de tracción, las cuales también vienen dadas en términos de X y de Y. Y pues finalmente, como ya definimos, un elemento diferencial de volumen como TdA. Bueno, ahora nosotros vamos a aterrizar estas cantidades a nuestro elemento CST. Pero antes tendremos que hacer algunas relaciones vinculadas con la teoría básica de elasticidad. En este caso, primero, la teoría básica de elasticidad por teoría básica de elasticidad. Si ustedes quieren conocer más sobre la teoría básica de elasticidad, pueden dar clic empezando con este video, donde hablo del estado de equilibrio de esfuerzos y ya después hablo, por ejemplo, de las relaciones cinemáticas de deformación-desplazamiento. En este caso, epsilon x se puede definir como la derivada de u con respecto de x, epsilon y como la derivada de v con respecto a y, mientras que el cortante es básicamente una suma de deformaciones cruzadas, ¿no? Como pueden ver aquí. Luego, también hablamos de la relación entre esfuerzos y deformaciones, esta que se conoce como la ley de Hooke. En este caso, la matriz de rigidez relacionada con este tipo de elemento puede darse de dos formas. Primero podemos hablar de la condición conocida como esfuerzo plano,
donde voy a tener prácticamente este modelo matemático. Aquí es donde entra el rol del módulo de Young, pero también del módulo de Poisson. Esos ceros cruzados son, esos círculos cruzados son ceros. Esto es pues para esfuerzo plano, ¿no? Y finalmente, para deformación plana, nosotros vamos a tener una expresión muy similar. En este caso la ponemos acá. Deformación plana, módulo de Young, es 1 más Poisson, 1 menos 2 Poisson. Y acá nosotros tenemos 1 menos Poisson, 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 1 menos Poisson. Estos son ceros. Y finalmente aquí tenemos 1 menos Poisson entre 2. Aquí nosotros vamos a concluir con la deformación plana. Muy bien. Ahora, nos vamos a devolver para arriba porque vamos a adaptar todos estos principios, ya no lo que sería todo el problema de elasticidad, a un elemento tipo CST. En este caso, aquí lo que tenemos para pasar de aquí para acá, nosotros tenemos el proceso de discretización. Vean ustedes que estamos dividiendo, en este caso, pues, el campo en los diferentes elementos, ¿no? Obviamente esta discretización es aproximada, pero si interpolamos bien vamos a obtener una estimación decente, ¿no? En este caso vamos a definir un vector de desplazamientos globales al que vamos a llamar Q mayúscula. En este caso vean ustedes que empezamos con Q1, Q2 y es importante. En este caso, si el subíndice es impar, estamos hablando de un desplazamiento en X. Y si el subíndice es par, estamos hablando de un desplazamiento en Y. Finalmente, esto va a terminar hasta el enésimo grado de libertad. Creo que aquí está numerado hasta el nodo 16, por lo tanto esto va a terminar en 32, ¿no? Pero pues de manera general lo podemos llevar hasta n. Obviamente estamos hablando de n nodos, ¿no? Vean ustedes cuál va a ser el efecto también de discretizar. En este caso estaríamos fijando los nodos 1, y 3 acorde a este principio de desplazamiento. Y la tracción, vean ustedes que también se discretiza de forma que quede perpendicular a la superficie, ¿no? Eso es lo que nos trabaja precisamente el vector. Entonces, n es igual al número total de grados de libertad. Asimismo, pues n es 2 por n, donde n es igual al número de nodos, ¿no? En este caso, porque cada nodo tiene 2 grados de libertad, desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Aquí las rotaciones no son independientes, sino que van a ser dependientes al desarrollo de X, Y, ¿no? Y bueno, pues nosotros ya podemos ir asociando cada uno de los elementos que vienen aquí arriba con este elemento local. El elemento local siempre va a tener 6 grados de libertad. O sea, 2 grados de libertad por nodo. Y pues cada elemento tiene 3 nodos, conformando mi triángulo, ¿no? Lo importante es que cada uno de estos nodos locales van a corresponder con los nodos globales. Por ejemplo, si nos enfocamos en el elemento 1, nosotros podemos ver que el elemento 1, que lo voy a circular, se va a relacionar con los nodos 1, 2 y 4. 1 corresponde con 1, 2 corresponde con 2 y 4 corresponde con 3. Aquí yo voy a poner los nodos locales, que estos siempre permanecen fijos, y acá abajo los nodos globales, ¿no? Ahora veamos qué pasa con 2. Para el caso de 2, que es este triángulo que tengo aquí, podemos notar que el primer nodo ahora es 4, el segundo nodo es 2, y el tercer nodo que está hasta arriba es 7, ¿no? 4, 2 y 7. Y la numeración va a proceder de manera similar. Por ejemplo, si trabajamos 3, nosotros tendríamos por un lado 2, por otro lado 5 y por otro lado 7, ¿no? Así sucesivamente hasta llegar pues al último elemento, que si no me equivoco es el elemento 20, que es hasta arriba.
Es decir, ustedes van a hacer siempre una tabla como esa para poder entender mejor cómo se construye el elemento. Aquí tenemos 13, 16 y 15, ¿no? Y esta se conoce como la matriz de conectividad porque me relaciona los elementos con los nodos, ¿no? Esto de aquí nos va a servir cuando ya hagamos la resolución o el ensamble de la matriz global. Entonces aquí nosotros tenemos lo que es la matriz de conectividad. Ojo que no es la matriz de destino, porque la matriz de destino ya me involucra grados de libertad. Aquí solamente estoy hablando de los nodos. Hay una relación, pero vamos pasito a pasito, ¿no? Bueno, después de haber trabajado con esto, ya podemos interpolar. De la teoría de elemento finito básica, nosotros tenemos este triángulo. Este triángulo de aquí es el mismo triángulo que tengo acá. Vamos a traérnoslo porque si hay una relación entre ese triángulo que estoy dibujando y este de acá. Este triángulo está en coordenadas x, y. Este va a ser el triángulo en coordenadas físicas. Mientras que el otro triángulo que tengo acá es el que se conoce como el triángulo en coordenadas naturales. Las coordenadas naturales, como ya lo he explicado previamente, me son útiles porque me permiten no solamente interpolar la función, sino también al momento de simplificar integrales me quedan funciones relativamente sencillas de trabajar, ¿no? Además son funciones unitarias. Aquí, como cada elemento tiene 3 nodos, yo voy a tener que proponer 3 funciones, de las cuales 2 deben de ser independientes, es decir, n más 1, n más 2 y n más 3 tienen que ser igual a 1 siempre. Y vean ustedes cómo se da el pesaje con el nodo 1, con el nodo 2 y con el nodo 3. Muy bien. Ahora vamos a proponer que n1 va a ser igual a xi, n2 va a ser igual a eta y n3 finalmente va a ser igual a, al no ser independiente, pues básicamente se deriva de esta ecuación. N1 es xi, N2 es eta y N3 pues lo vamos a despejar. Por lo tanto, N3 termina siendo 1 menos xi menos eta, ¿no? Y esa función pues la vamos a pasar para acá. Bien. Ahora, estas de aquí se conocen como funciones de forma o funciones de interpolación. Y el proceso de convertir de coordenadas físicas a naturales se le conoce como mapeo. Luego, habiendo hecho este proceso, estamos listos para aplicar la representación isoparamétrica. En este caso vamos a representar las funciones de desplazamiento en términos de los desplazamientos nodales. En el caso de U, en este caso tenemos las funciones de interpolación del nodo 1, del nodo 2 y del nodo 3. Básicamente son pesajes. De tal manera que el nodo 1 va a influir sobre el desplazamiento del nodo 1. El nodo 2 sobre el nodo 2 y así sucesivamente, ¿no? El desplazamiento U representa los desplazamientos en X. Esto es Q1. Y Q2 es el de Y. Para el nodo 2 es Q3 y Q4. Y para el nodo 3 Q5 y Q6. Y esto pues ya lo dejamos expresado de la siguiente manera, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es interpolando con esas funciones lineales ambos desplazamientos. Ahora vamos a ejecutar una sustitución de las n. En este caso, n1 es xi, por lo tanto queda xi q1 y xi q2. n2 es eta q3 y eta q4. Y finalmente para n3 tengo esto, ¿no? De tal manera que esto es q5 y esto es q6, nomás que aquí va un 1. Bien, esto de acá nosotros lo podemos, ¿cómo se llama? Lo podemos agrupar. Por ejemplo, vemos que xi es común con q1 y, vean ustedes, menos q5. Esto nos conviene ponerlo de esta manera. Eta es común con q3
y también con Q5, ¿no? Y finalmente también tenemos un Q5 que queda suelto. De manera similar podemos trabajar eta, Q2 menos Q6. No, mentira. Esto no es eta, esto sigue siendo xi. El xi sigue estando presente acá. Y esto nos va a servir para unas derivadas que vamos a hacer más adelante. Esto es Q4 menos Q6 y finalmente Q6. Estas Q son desplazamientos locales, ¿no? Porque la interpolación la estamos trabajando sobre el elemento. Acuérdense, pasamos del sistema y de ahí nos acercamos a un elemento que puede ser, como ya dijimos, de acuerdo con la matriz de conectividad, cualquiera de estos, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros ahora vamos a pasar a el principio isoparamétrico. La interpolación, en este caso, se va a llamar isoparamétrica porque al ser en coordenadas naturales puede aplicar para cualquier tipo de cantidad. Aplica para los desplazamientos, pero naturalmente también para las coordenadas, porque de ahí viene. O sea, las coordenadas x y y también pueden representarse mediante las funciones, obviamente, n1, x1, más n2, x2, más n3, x3. Mismas funciones de interpolación también para y, ¿no? Muy bien. Y aquí pues hacemos el desarrollo. En este caso, veamos, n1 es xi, x1, n2 es eta, x2, y n3 es 1 menos xi menos eta, x3, y aquí igual xi y1, eta y2, más 1 menos xi menos eta y2. Parece que estoy ahorita haciendo matemáticas muy abstractas, pero síganme, porfa. La idea es que nosotros aterricemos esto en una formulación. De hecho, para que este tema no sea tan denso, cuando, digamos, uno se pudiera saturar, voy a empezar con un problema numérico para que entiendan más o menos la idea de lo que estamos haciendo. Y aquí finalmente se puede agrupar, ¿no? Aquí tengo xi, por lo tanto esto es x1 menos x3, xi. Para eta voy a tener x2 menos x3, eta. Y finalmente el x3 queda completamente suelto, ¿no? Y lo mismo se va a hacer para y. y1 menos y3 xi, más y2 menos y3 eta, más y3, ¿no? Finalmente vamos a emplear una notación que nos va a ser muy útil de aquí en adelante. Cuando nosotros tengamos, esto lo voy a poner en otro color, notación útil le voy a poner, ¿no? xi menos xj lo voy a representar como xij y yi menos yj como yij, ¿no? Entonces esto se queda representado como x13, que no 13, xi, más x23, que no 23, eta, más x3. Ojo, esto es importante porque a veces uno ve esto y dice, ¿y dónde está el 13? ¿Dónde está el punto 13? Bueno, no es el punto 13, es la diferencia entre 2 y 3, como ya viene acá arriba, ¿no? Y bueno, pues ahí están ya las funciones interpoladas. Por lo tanto, esto lo voy a encuadrar. Esto para las funciones de coordenadas, la transformación o el mapeo, y esto para la interpolación de los desplazamientos, ¿no? Y bueno, ahora, con esta información, nosotros vamos a trabajar el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice, evalúe las funciones de forma n1, n2 y n3 en el punto interior P para el elemento triangular en la figura. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es aplicar la interpolación basado en las coordenadas. Por ejemplo, x1 y y1 son las coordenadas del nodo 1. En este caso, 1.5 y 2. Por su parte, x2, y2, pues son las coordenadas del nodo 2, 7 y 3.5. Y finalmente, 3 sería x3, 4 y y3, 7. No obstante, aquí nosotros tenemos que encontrar los valores de n1,
n2 y n3, los cuales desde luego deben de sumar pues 1, ¿no? Ahora, también nosotros conocemos la coordenada genérica x 3.85 y y igual a 4.8. Algo importante que quiero que vean es a qué proporción se encuentra P respecto a cada uno de los nodos, porque se puede ver como una especie de ponderación o porcentaje. Mientras más grande sea la n, significa que de los tres nodos, el que proporcionalmente le queda más cerca es el que tiene el valor mayor, ¿no? Y ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación que acabamos de encontrar. En este caso, como estamos trabajando con isoparametría de coordenadas, voy a aplicar esto. Me voy acá. Y aquí, vean ustedes que este principio va a aplicar para x y y, ¿no? Bueno, en este caso, tal vez esta no sea la forma ahorita más conveniente de dejarlo, sino más bien como ya lo habíamos trabajado previamente. Veamos el análisis. En este caso, nosotros vamos a tener n1 por x1 más n2 por x2 más n3 por x3. Y esto va a ser igual a x, ¿no? Y aquí yo tengo n2, x2, perdón, mentira, n1, y1, n2, y2, más n3, y3, igual a y. Entonces, sabemos que la tercera ecuación tendría que ser, pues, para que esto quede definido como n1 más n2 más n3 igual a 1. Entonces aquí tendríamos un sistema de ecuaciones 3×3. Vamos a sustituir. n1 no lo conozco, pero conozco x1, que es 1.5. Conozco n2, que es igual a... no, n2 no lo conozco, pero x2 es 7, ¿no? Y para n3 conozco 4n3 y x, que es 385, ¿no? Luego, el que sigue para y, n1, y1, 2. n2, y2, 3,5. n3, y3, o sea, 7n3. Y esto es 4.8. Y finalmente tengo n1 más n2 más n3 es igual a 1. Ok. Aquí en vez de empezar con suma y resta, voy a empezar con una sustitución. Y la sustitución podría ser, por ejemplo, ok, que n3 sea igual a 1 menos n1 menos n2 a partir de la tercera ecuación. De hecho, estas las podemos representar así y que esta sea mi tercera ecuación, ¿no? Luego, esto se sustituye en 1 y me va a quedar 1.5 n1 más 7n2 más 4n3, pero n3 dijimos que es 1 menos n1 menos n2 igual a 385, ¿no? Lo mismo para la ecuación 2, que en este caso le voy a poner apóstrofo porque ya está modificada. 2n1 más 3.5n2 más 7n3, pero esto es 1, 2, y finalmente aquí ya me queda 4, 8. Bueno, esto se me reduce el sistema de ecuaciones, y finalmente, por ejemplo, veamos qué da, ¿no? Por ejemplo, este 4 me va a afectar este acá y este acá. 4 por menos 1 me da menos 4. Para 1.5 es menos 2.5. Luego, para n2 tengo 7. Menos 4 me queda 3. Y finalmente el otro 4 de la constante lo paso para el otro lado. 385 menos 4 es menos 0.15. Para la segunda ecuación yo tengo 2n1 menos 7. Esto me da menos 5n1. Posteriormente tengo 3.5 menos 7n2 me da 3.5n2. Y finalmente este 4.8 le resto 7 y me queda menos 2.2, ¿no? Bueno, este es el sistema de ecuaciones que ya se puede reducir. Si se dan cuenta, aquí sí podemos usar suma y resta. Y la suma y resta me va a dejar, por ejemplo, vamos a copiar esta ecuación, pero ahora la idea es que
Ok, nomás que cuidado porque aquí no se pasó bien este palito. Todo lo demás sí, ¿verdad? Mucho cuidado porque a veces de la copia salen los errores, ¿no? Y aquí, finalmente, vamos a multiplicar por menos 2. Ok. Esto ya me queda 5n1 menos 6n2. Esto de aquí me queda 0.3 positivo, ¿no? Aquí me queda menos 5n1. Y acá pues ya me queda menos 3,5n2. Y finalmente aquí me va a quedar simplemente menos 2.2, ¿no? Obviamente la idea de haber hecho esto es desde luego cancelar el valor de n1. Y finalmente aquí sumo estos dos y ya me queda una ecuación en una incógnita, 9.5, y aquí me queda, si no me equivoco, menos 1.9, ¿no? Igual, ya saben que cualquier cosa pueden usar la calculadora, y esto se divide entre 9.5. Y n2 me da 0.2. n2 es igual a 0.2. Que esta es una de las soluciones. Posteriormente, n2 se puede sustituir en cualquiera de las ecuaciones de arriba. Por ejemplo, se puede trabajar tanto las ecuaciones originales como las ecuaciones sustituidas, ¿no? En este caso, podemos regresar a la primera ecuación original. Por ejemplo, esta ecuación de acá, ¿no? Que sería la primera. Por ejemplo, entendiendo el flujo de esto, me va a quedar menos 2.5 n1 más 3 por n2, que es 0.2, y esto es igual a menos 0.15, ¿no? Bien, esto de aquí es una ecuación también lineal, más 0.6 menos 0.15, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la operación. 0.15 básicamente más 0.6 dividido, bueno, no, había que sumar estos dos primero, ¿no? Ok, aquí me equivoqué. 0.15 más 0.6 es 0.75. Esto dividido entre 2.5 me da 0.3. Por lo tanto, ya resolviendo esta ecuación lineal, encontramos que n1 es igual a 0.3. Y finalmente, podemos fácilmente sustituir en n3, porque n3 sí está explícitamente despejado como 1 menos n1 menos n2. Entonces, n1 es 0.2 y n3 es 0.3. Por lo tanto, esto es igual a 1 menos 0.2 menos 0.3 es igual a 0.5. Eso quiere decir que el nodo local que le queda más cerca a este, pues es 3, ¿no? Proporcionalmente en el mapeo ya en coordenadas naturales. Es decir, aquí tiene una proporción de 0.5, aquí tiene una proporción de 0.3 y aquí tiene una proporción de 0.2. Y esa es pues la idea de utilizar este tipo de ponderaciones. Ya que tenemos los valores de n1, n2 y n3 por isoparametría, yo puedo concluir que se pueden aplicar también para desplazamientos. Pero pues ahorita yo recomiendo que nos vayamos pasito a pasito, ¿no? Ah, mentira, n1 es igual a 0.3, sí. Ahí se me fue y n2 es igual a 0.2, correcto. Nos regresamos un poquito a la teoría, ya habiendo quedado clara la interpolación, vamos a trabajar con un concepto que tiene que ver también con el cambio de forma. Hay algo importante, cuando nosotros trabajemos con elementos planos, entra mucho la cuestión de la calidad de la malla. Y para eso nosotros tenemos que tener un triángulo lo más cercano al equilátero, ¿no? Ese es el triángulo de la mejor calidad. Y lo que me va a indicar la calidad de ese triángulo es sobre todo un determinante o una matriz conocida como jacobiana. Y para eso yo tengo que introducir unas relaciones cinemáticas. Por ejemplo, vamos a trabajar la regla de la cadena. Esta regla de la cadena también ya fue trabajada en otros elementos. En este caso tendríamos derivada de u con respecto a x por derivada de x con respecto a xy. Pero también hay que cuidar la derivada de y
y, sí, porque U no solamente depende de X, depende de Y. Por eso estoy haciendo la regla de la cadena. Aquí ya estamos hablando de funciones multivariadas. Regresemos hasta arriba. Aquí no lo puse, pero U no solamente depende de X, también depende de Y. Es un campo de desplazamientos en X y un campo de desplazamientos de Y. Cada uno de estos dependiendo de X y Y. Ojo con eso. U no solamente depende de X y V no solamente depende de Y. Mucho cuidado. Una cosa es desplazamiento en cierta dirección y otra es dependencia con respecto a la posición. Lo mismo podemos decir acerca de V, pero vamos a trabajar eso más adelante. Entonces, aquí la regla de la cadena funciona de una manera similar. Ok, nomás que aquí tenemos multiplicación. Este tema no voy a entrar mucho en detalle de dónde sale, pero básicamente ustedes en un curso de cálculo 3 o cálculo multivariable pueden recordar este tema, ¿no? Básicamente estamos haciendo la derivada por cada una de las variables y descomponiendo, ¿no? Bueno, una ventaja que tiene de aplicar la regla de la cadena es que esto de aquí se puede escribir en formato matricial. Bien. Por un lado, tenemos las derivadas con respecto, nomás que aquí no me salió bien. Derivada de U con respecto a xy y derivada de U con respecto a eta, ¿no? Bueno, ¿y acá qué tenemos? Bueno, si se dan cuenta, las matrices, ambas, están multiplicadas por du de xy, y aquí vamos a tener du de y. Eso me da la impresión de que va a ser una multiplicación matricial, donde un vector es du de x y du de y. Aquí hay algo importante. Estamos estableciendo una relación entre un vector que está en coordenadas naturales, como a la izquierda, y un vector en coordenadas normales. Por lo tanto, lo que me va a indicar el mapeo es precisamente esta matriz. Si se dan cuenta, du de x está multiplicado por dx de xy. Esto por esto. Y luego este se va a ver multiplicado por dy de xy. Que es este de acá, que son este de acá y este de acá. Lo mismo para el otro, de x de eta y de y de eta, ¿no? Bueno, ahí está entonces esta matriz que establece la relación entre una forma, este sería el vector natural y este es el vector físico, ¿no? Y esta, pues, me va a establecer obviamente el mapeo, tal y como ya lo puse gráficamente allá arriba. Esa matriz recibe el nombre de jacobiano y viene del matemático alemán Jacobi. Ahora, esta matriz jacobiana nosotros la podemos expresar. La pregunta es ¿cómo? Bueno, ahorita vamos a enfocarnos entonces en esta matriz, la copiamos y la pegamos, ¿no? Y bien, esta matriz se puede sacar a partir de estas expresiones que yo saqué acá arriba. Porque al final de cuentas esto es x y esto es y. Entonces, la derivada de x con respecto a xy, pues vemos que los dos términos se van, va a ser básicamente x1, 3. Es decir, vemos que la diferencia de las coordenadas es lo que va a establecer la forma. Derivada de y con respecto a xy, pues sería y1, 3. Por su parte, para la siguiente de x de eta, pues va a ser x2, 3. Y finalmente de y de eta es y2, 3. Entonces, a partir de las coordenadas, nosotros podemos definir el jacobiano de una matriz. Ahora, asimismo, nosotros podemos ahora obtener lo que serían las tasas de desplazamientos. Si se dan cuenta, estas tasas de desplazamientos en el mundo físico, porque realmente el mundo natural nada más me sirve de forma auxiliar. Lo que yo quiero obtener al final de cuentas son los desplazamientos físicos, ¿no? Y para obtener los desplazamientos físicos, yo puedo invertir la matriz que tengo acá, sin perder de vista lo que tengo para el jacobiano, ¿no? Entonces,
invirtiendo, vamos a tener du de x y finalmente du de y. Entonces, como podemos ver, esta matriz que le vamos a llamar j la pasamos invirtiendo al otro lado y la vamos a multiplicar por du de xi y de... nomás que salió muy raro. Y du de eta, ¿no? Bien. Ahora, una vez más, ¿cómo trabajamos la inversa de una matriz? Bueno, la inversa de una matriz 2 por 2 no es tan complicada de obtener. Primero, afuera iría el determinante de la matriz. Y pues, el determinante de la matriz es simplemente el producto de las diagonales positivas y negativas. No, nomás que aquí salió muy chueco. Bien, entonces esto lo ponemos acá. x13, y23 menos y13 por x23, ¿no? Ahí está entonces nuestro determinante. Pero también tenemos que hacer algo con la matriz y es muy sencillo. Prácticamente los términos de la diagonal principal que estoy marcando en rojo se invierten. Muy sencillo. Y para los términos de la otra diagonal les cambiamos el signo. Y ahí está. Esa sería la matriz inversa como tal, ¿no? Otra cosa importante que podemos hacer con ese determinante es obtener el área del elemento. El área usualmente no es un dato que nos va a dar el programa inicialmente. Nosotros lo que le vamos a dar como usuarios son las coordenadas de los nodos. Pero vean ustedes que es posible por álgebra lineal sacar los nodos de las coordenadas. Aquí entonces podemos decir, pero el área del elemento va a ser igual a la mitad del determinante de j. Y además con valor absoluto, porque depende de en qué sentido ustedes estén tomando las coordenadas, el área me toma positivo o negativo, porque se trata de un vector área que está girando en este sentido o en este otro sentido. Entonces, para no preocuparme por eso, yo lo que voy a hacer es simplemente utilizar esa expresión. Las rayas de adentro son de determinante y las rayas de afuera, valor absoluto. Bien, entonces con esta información estamos listos para determinar el área del triángulo del problema 1, ¿no? Entonces, vean ustedes, determina el jacobiano del elemento triangular del problema 1, así como el área del triángulo. En este caso me voy a traer la información que yo ya tenía del triángulo. En este caso no necesito ya esa coordenada, simplemente necesito las coordenadas, digamos, de los nodos extremos. Y pues nos piden hallar la matriz jacobiana y finalmente el área del elemento. La matriz jacobiana pues no es tan complicada, hay que sacar primero x13, hay que sacar x23, y13 y y23, ¿no? Realmente no tiene mucha ciencia, eso es x1 menos x3, x1 es 1.5 y x3 es 4, esto me da menos 2.5. Luego, x23 me es x2 menos x3, x2 es 7, x3 es 4, esto da 3. y13 me da y1 menos y3, y1 es 2 y y3 es 7, esto da menos 5. Y finalmente y2, y3 me va a dar y2 menos y3, y2 es 3,5, menos 7 da menos 3,5, ¿no? Bien, ahora el jacobiano de esto se puede acomodar con relativa facilidad porque nosotros ya hemos formulado esa definición. En este caso, básicamente es esta matriz que tengo acá. Bueno, va a ser mejor si lo vuelvo a escribir, ¿no? Muy bien. Y aquí pues nada más... pero este es lleno. De hecho aquí podemos basarnos en la teoría. Sí,
no, x13, y13. Ok. x13, y13. Ya. Perdón. Entonces esto me va a dar x13, y13, x23, y23. Así es como se acomoda el jacobiano, ¿no? Y bueno, aquí nada más es cuestión de aplicar una especie de formulazo donde solamente acomodamos los términos. x13 da menos 2.5, y13 da menos 5, x23 da 3 y y23 da menos 3.5. Esta de aquí es lo que se conoce como la matriz jacobiana. Ahora, esta es respuesta. Para el área, simplemente encontramos el determinante de eso, ¿no? Primero vamos a sacar el determinante de J. En este caso me va a quedar menos 2.5 por menos 3.5 menos 5 por 3, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aplicando esta multiplicación y luego estamos aplicando esta multiplicación. Hagamos el cálculo. Bien. Trabajemos. Aquí ya podemos ignorar el signo, ya sabemos que es positivo. Y en el otro caso también es positivo, ¿no? 23.75. Ahora, el área simplemente es la mitad del determinante del jacobiano. Valor absoluto aquí no va a ser tan necesario, ya es positivo. Por lo tanto, lo único que hacemos es dividir este valor entre 2 y nos da que el área de esto es 11.875 unidades cuadradas, sin tener que usar trigonometría ni nada. Vean ustedes qué sencillo salió el área del elemento. Y esa área la vamos a ir guardando cuando hagamos la matriz de rigidez del elemento, ¿no? Ahora, cabe mencionar que para esta clase no vamos a terminar de desarrollar toda la matriz de rigidez local. Solamente estamos haciendo la primera parte. El segundo video va a estar disponible pronto, donde ya terminemos la formulación y ya podamos empezar a hacer algunos ejercicios más aterrizados, ¿no? Ahorita todavía nos vamos a quedar con la teoría. Bueno, ¿y de qué nos sirve haber hecho esto? Acuérdense que nosotros estábamos trabajando el tema de la matriz inversa y lo estábamos relacionando con precisamente las coordenadas naturales, ¿no? Que es prácticamente la expresión que yo tenía acá arriba. Bien, ahora lo que necesitamos es desarrollar este término de acá arriba de la misma manera. Bueno, entonces, aquí tendríamos ya de manera más desarrollada este vector y esta parte de acá. Ahora, ¿cómo sacamos estas derivadas? Recordemos que u también está en términos de esto. Entonces aquí esto queda en términos de u y esto queda en términos de v. Yo sé que a estas alturas del problema es un poco difícil de encontrar esto, pero por eso las encuadré, porque son la parte del planteamiento isoparamétrico es importante para lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a poner recuérdame, ¿no? Como gansito. Recuérdame. Y bien, en este caso vamos a empezar a plantear las derivadas. Por ejemplo, tenemos la derivada de u con respecto a xi, que sería q1, prácticamente q1 menos q5, ¿no? Mientras tanto, la derivada de u con respecto a eta sería q3 menos q5, ¿no? Al final, vean ustedes que ya está quedando en términos de las deformaciones conocidas y las coordenadas también conocidas, ¿no? Bueno, de la misma manera se puede trabajar y, porque también tiene su jacobiano dv de x y dv de y, ¿ok? Bien, ahora esto de aquí también me va a dar un jacobiano
Y, bueno, en este caso el jacobiano es el mismo. Ese no va a cambiar. Aunque realmente el que estoy escribiendo aquí es la inversa del jacobiano. Y finalmente, aquí vamos a tener los desplazamientos. De manera análoga, yo tendría derivada de v con respecto a xi. Y, no con respecto a x, con respecto a xi. Y derivada de v con respecto a eta. Y esto pues con respecto a xi, esto sería, viendo estas ecuaciones, q2 menos q6. Y finalmente q4 menos q6, ¿no? Y aquí pues ya podemos empezar a manejar una operación matricial. Entonces, y aquí lo vamos a poner, ¿no? Simplificando la operación matricial. Bien. Ok. Entonces, vamos a tomar esto de acá. Esta parte, digamos que queda igual. Y vamos a hacer una multiplicación. Vean ustedes que esto es una matriz de 2 por 2. Y esto es un vector de 2 por 1. Nos va a quedar un vector de 2 por 1. Donde prácticamente se multiplica y23 por q1 menos q5. Y por el otro lado, y23 por q1 menos q5 menos y13 por q3 menos q5. Asimismo, vamos a tener menos x23 por q1 menos q5 más x13 por q3 menos q5, ¿no? Ok. El determinante inverso ese lo dejamos como factor común allá afuera, ¿no? Bueno, si ustedes agrupan esto, lo que les va a quedar, primero aquí está el determinante, y finalmente, por ejemplo, agrupamos en términos de las q's. q1 va a estar acompañado por y23. Luego, q3 aquí está acompañado por y13 negativo, ¿no? Muy bien. Y finalmente, q5. Vean ustedes que q5, aquí lo voy a manejar como q5 positivo, me va a quedar primero y23 negativo y y13 positivo. O sea, y13 positivo porque este menos por menos da más y y23 me da negativo, ¿no? Ahí está. Esto nos va a servir para más al rato. Para el otro caso, pues tengo menos x23 por q1. Luego para q3 tengo más x13 q3. Igual para q5 voy a tener la expresión menos por menos da más, x23. Y finalmente menos x13, ¿no? Ahí está. Esa sería la expresión correspondiente a la razón de desplazamientos, ya habiéndonos quitado por completo las coordenadas naturales. Hagamos lo mismo para las razones de desplazamiento en la dirección y. Aquí me quedó un poco chueco. Y pues aquí, por ejemplo, tenemos 1 sobre Poisson, determinante del jacobiano. Y pues el jacobiano es el mismo. Aquí, para no hacerlo repetitivo, podemos usar analogías, ¿no? En este caso, cuidado, 1 es análogo a 2. 3 es análogo a 4. Y finalmente 5 va a ser análogo a 6. Ahí lo ponemos, ¿no? 6, 6, 6 y 6. Ya ustedes pueden hacer el desarrollo también en caso de que no estén convencidos, pero esto también remueve un poquito lo tedioso que puede ser repetir el proceso, ¿no? Pero es análogo.
Sobre todo porque la matriz de jacobiana es exactamente igual. Entonces este es x2, este es q4, perdón, y este es q6. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, recordemos la definición de deformación. Ok, ¿y cuál es esa definición? Se podrán preguntar. La habíamos trabajado al inicio. Es esta que tenemos acá, ¿no? Por teoría básica de elasticidad. Y esta me la voy a traer para acá. Ahí está. Y para eso me tengo que traer las definiciones. Por ejemplo, el vector epsilon. Primero tengo du de x, ¿no? Que eso está directo. Du de x es básicamente... todas las expresiones van a tener el inverso del determinante del jacobiano. Mucho cuidado, este sí va siempre acá afuera como factor común. Y vamos a empezar a poner los términos. Por ejemplo, este aquí es du de x, ¿no? Que es precisamente la definición de epsilon x, du de x. Luego la que sigue es dv de y. Esa sería la definición de la deformación en y. La ponemos acá. Y finalmente, para cortante, tenemos du de y, que es esto de acá, más du de y dv de x, ¿no? Y esto lo colocamos acá. Entonces, ya con la información que hemos sacado, podemos conocer la deformación del problema. Y pues vamos a empezar a agrupar unas cosas, ¿no? Bueno, primero vamos a dejar algunas cuestiones de forma conveniente, ¿no? Para que esto quede manejable. Primero, no, esto ya no se multiplica. Este se queda exactamente igual, este no lo movemos. Cuando tengamos menos y13, sabemos que y j es igual a menos y ji por el orden de los subíndices, ¿no? Entonces aquí le podemos poner más y31 q3, ¿no? Y finalmente aquí yo tengo y13 menos y23. y1 menos y3. Y luego tengo menos y2 menos y3, ¿no? Aquí, por ejemplo, si simplificamos, tengo y1 menos y3 menos y2 menos da más, ¿no? Esto se va con esto y me queda y1 menos y2, lo que es y12, ¿no? Por definición. Cuando tengamos ese tipo de expresiones, entonces aquí me va a quedar y12 q5. Bien. Para el siguiente término, aquí en vez de menos x23 le vamos a poner x32 q2. Este se queda exactamente igual. Y finalmente, para este caso, me va a quedar, si se dan cuenta, también se puede contraer el 3 con el 3. Me queda x2 menos x1, o sea, más x21 q6. Bueno, ya prácticamente hemos llegado. Vamos a hacer lo mismo para estos de acá. Sin embargo, este es q2, ¿no? Aquí me equivoqué. De hecho, sí parece ser un 2, pero lo puse bien chiquito. Bueno, veamos aquí las mismas reglas, ¿no? x32 q1. Luego, este ya nada más cambiamos. Este se queda exactamente igual. Más y23 q2. Luego, más x13 q3. Luego, vamos a tener... Aquí me equivoqué. Q4, que hay de Q4, pues invierte este, ¿no? Más y31 Q4. Luego para Q5 voy a tener x23 menos x13 es x21 más x21 Q5.
Y finalmente x13 menos y23 es y12 q6. Y ahí está. Bueno, eso que tengo ahí es la definición de la deformación. Si se dan cuenta, esto a su vez, todo va a estar en términos de las q's. Por ejemplo, veamos qué tenemos aquí. Epsilon es igual a 1 sobre j. Y bueno, aquí nosotros tenemos como vector resultante 1 de 3 por 1. Para eso, yo puedo extraer este vector de deformaciones locales de Q1 a Q6, ¿no? Este es de 6 por 1. Por lo tanto, para poder llegar a este valor, yo necesito aquí fácilmente un vector de 3 por 6. Y ya podemos empezar a acomodar. En la primera ecuación, porque cada renglón es una ecuación, tengo y2, luego Q2 no está multiplicado por nada, y3, 0, y12 y 0, ¿no? Que es justamente lo que tengo acá. Para la segunda ecuación, 0q1, x32, luego aquí vuelvo a tener 0, x13, 0 y x21, ¿no? Y finalmente, nosotros vamos a tener x32, y23, que estamos ya en esta ecuación de acá abajo, x13, y31, x21 y y12. Ahí está. Esto me va a dar una factorización, de tal manera que esto quede reducido, ¿no? Epsilon va a ser igual a algo multiplicado por el vector de Q. Y ese algo es lo que nosotros vamos a denominar como la matriz B. Y esta matriz B recibe el nombre de la matriz de formación de desplazamiento, ¿no? Porque precisamente me va a relacionar el estado de deformaciones con los desplazamientos de ese elemento. Entonces aquí tenemos lo que es la matriz de formación desplazamiento, ¿no? Strain Displacement. Vean ustedes que es una matriz meramente geométrica. Y lo importante es también cómo mi ecuación ya queda de una forma más compacta. Esto es importante porque cuando trabajemos las ecuaciones de elemento finito, sobre todo la ecuación de energía, en la siguiente lección, va a ser mucho más fácil trabajar los términos vectoriales que estas expresiones que hemos manejado acá arriba, ¿no? Bueno, ya estamos por llegar al objetivo. Y bueno, vamos a ejemplificar el cálculo de la matriz B para el problema que se ilustra acá, ¿no? Para eso, pues, nos vamos a traer precisamente este apunte, donde la matriz B viene dado por esta expresión encuadrada, ¿no? Esta la voy a tener aquí como apoyo. Cuidado nomás. Hoy ya salió grande. Muy grande. Nomás cuidado con este 3. No me lo haya... Sí, al final de cuentas no me afecta, ¿no? Y aquí es donde por hoy también vamos a terminar la teoría, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera parte donde queda definida la deformación. Asimismo, los valores de deformación en un CST son constantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multipliquemos esto por esto, nos va a quedar finalmente la matriz que nosotros estamos trabajando o habíamos recuperado, que es epsilon x, epsilon y y gamma xy, que es esta de acá. Y cuando nosotros desarrollamos toda esta matriz, ¿qué nos va a dar como valor? Constante. Porque las x son constantes y las q también lo son. Hemos demostrado entonces, por lo tanto, que epsilon es un vector constante. Lo que determina la principal razón por la que este elemento se llama CST, ¿no? Bueno, entonces determinemos la matriz B, que para este elemento va a ser constante. En este caso tenemos que determinar una matriz B para cada elemento. Para el elemento 1 y para el elemento 2, tomando en cuenta la numeración que nos está dando el problema. Vamos a empezar pues, o lo vamos a atacar elemento por elemento.
Vean ustedes, para el elemento 1, nosotros vamos a tener las coordenadas, vean ustedes la numeración, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, vamos a poner nodo 1, 2 y 3, coordenada X y coordenada Y, ¿no? Por ejemplo, aquí en pulgadas, obviamente, el nodo 1 tiene coordenadas 3,0. El nodo 2 tiene coordenadas 3,2. Y el nodo 3 tiene coordenadas de origen, ¿no? Bien, entonces es necesario sacar el jacobiano, porque el jacobiano me va a decir, va a ser parte importante. Obviamente también tengo que sacar todas las restas, ¿no? El jacobiano, si no me equivoco, tiene la definición de x13, y13, x23, y23. Muy bien. Entonces aquí sacamos el determinante, sabemos que es la resta, x1 menos x3 me da 3 menos 0. Vamos a expresar así. y13 es 0 menos 0. x23 es 3 menos 0 también. Y y23 es 2 menos 0. Simplificando esto nos va a quedar 3, 0, 3, 2. Y bien, el determinante es muy sencillo. Es básicamente, pues, tres por 2. Y finalmente 3 por 0, ¿no? Y esto me va a dar 6. ¿Ok? Obviamente el área del triángulo sería esto dividido entre 2, que me da 3 pulgadas cuadradas. Lo cual hace sentido porque la base es 3, la altura es 2, dividido entre 2, da 3. Entonces el cálculo parece hacer sentido. Ahora, lo que vamos a hacer es ir sustituyendo toda la matriz. Por lo tanto, la matriz B del elemento 1 va a ser igual. Pues nos podemos traer toda esa definición. Primero aquí tendríamos un sexto. Y finalmente y2 menos y3, que ese ya lo conozco, tiene que ser 2, ¿no? Luego sigue un 0. Luego tengo y31, que es 0 menos 0, también da 0. Y de ahí le sigue otro 0, ¿no? Luego y12 me da 0 menos 2, es menos 2, viendo la tabla de aquí arriba, desde luego. Y finalmente otro 0, ¿no? Para el que sigue, tenemos 0, x3 menos x2 me da menos 3, 0, y luego x13 es 3 menos 0, da 3, luego ahí sigue un 0, x2 menos x1, 3 menos 3, da 0, ¿no? Bien, y finalmente x32, al último renglón es fácil, porque prácticamente esta diagonal se pasa para acá, esta se pasa para acá, de esta manera, miren. Vean ustedes, este se pasa para acá, este se pasa para acá, este se pasa para acá, ¿no? Y este se pasa para acá. Ahora, para los otros términos de y también hay un patrón. Este se pasa para acá, este se pasa para acá, este se pasa para acá. Así que aquí ya nos queda el 2. La regué. Aquí nos queda un 0. Y finalmente aquí que nos queda un menos 2. Y esta sería la matriz B, o sea, deformación-desplazamiento del elemento número 1. Obviamente, ya más adelante también vamos a codificar esto porque es relativamente sencillo de automatizar. Ahorita lo que quería mostrar es que estas matrices B van a ser precisamente constantes para este tipo de elementos, ¿no? Entonces aquí me traigo lo mismo, pero ahora con diferentes coordenadas. Vean ustedes el elemento 2 qué coordenadas va a tener. Repetimos el procedimiento, ¿no? Elemento número 2, nomás que aquí me salió esta E muy rara, parece 6. Elemento número 2, XY. Nodo local 1, nodo local 2 y nodo local 3. El nodo 1 está acá arriba, es 0,2. Por cierto, esos nodos ustedes los pueden determinar como quieran, ¿eh? Siempre y cuando sigan un orden lógico, consistente. 2 tiene coordenadas de origen, 0, 0, porque es este nodo de acá.
y 3 va a ser 3, 2, ¿no? Ahora, aquí básicamente sería copiar la ecuación del jacobiano y pues básicamente nos vamos a basar en la tabla que tengo ahí a la derecha, ¿no? Primero, x1 menos x3 sería 0 menos 3, de acuerdo con la tabla. Aquí me queda menos 3. y1, 3, 2 menos 2 da 0. x2, 3, 0 menos 3 también da menos 3. Y y2, 3 da menos 2. Viendo pues la tabla precisamente aquí a la izquierda, ¿no? Bueno, de la misma manera, vamos a encontrar el determinante del jacobiano. Y esto me va a quedar menos 3 por menos 2 menos menos 3 por 0, porque aquí lo que se hace es multiplicar este por este, da positivo, y este por este al negativo, ¿no? Entonces, menos 3 por menos 2 da 6 y el otro es 0. Tenemos que j aquí también es 6. Y a partir de esto, nosotros podemos sacar la matriz B del elemento 2. Obviamente aquí vamos a ir borrando unas cosas. Muy bien, ahí queda, ¿no? Y aquí queda el mismo un sexto. Y ahora para la matriz 2. Y bueno, veamos qué tenemos acá arriba. Nos vamos a basar en esta definición, ¿no? Que la voy a poner, cuidado. Se movió mucho esto. Esto lo pongo aquí al lado. Y bien, tenemos y2, 3. Ya dijimos que es menos 2, ¿no? Luego sigue un 0. y3, 1. 2 menos 2 da 0. Luego sigue un 0. Y de ahí sigue y1, 2. y1, 2 es 2 menos 0 da 2. Y esto le sigue un 0, ¿no? Bien, vamos con las x. 0. Luego tengo x3 menos x2. Eso da 3 positivo. Luego sigue un 0. Y luego tenemos x1, 3. x1 menos x3 da menos 3. Luego sigue un 0. Y luego x2 menos x1 que da 0 menos 0. 0, ¿no? Y finalmente viene el cruzado. El 3 se pasa para acá. El menos 3 se pasa para acá. ¿Y qué otro? El 0 que estaba aquí se pasa para acá. Y las y, el menos 2 que tengo aquí lo paso para acá. El 0 que está aquí lo paso para acá. Y finalmente el 2 que tengo acá lo paso para acá. Y con esto nosotros... Voy a quitar las rayas porque puede dar a entender que son fracciones, pero no. Entonces voy a quitar todo esto. Simplemente me sirve para identificar. Esto era un 3, ¿no? Cuidado. ¿Qué número se pasaba, ¿no? Ya con esto tenemos la matriz B del elemento 2. La próxima clase vamos a ver qué se hacen con estas matrices. Por ahora, considero prudente que, dada la extensión del video y la densidad del tema visto hoy, es más que suficiente. Entonces, espero que este video les haya sido de utilidad para comprender el fundamento teórico de los elementos ST. La próxima parte, la parte número 2, lo que vamos a estar haciendo es meter estas matrices ya en la ecuación de energía para optimizarla. Hoy nada más vimos la discretización y la interpolación. La optimización ya viene en la próxima clase. Asimismo, acompañé la teoría, que puede ser un poco densa, con 3 ejemplos. Esta teoría para la siguiente clase la vamos a retomar del punto donde la dejamos. Vamos a necesitar algunas cuestiones que tomamos al inicio. Y bueno, si les gustó este video, no olviden darle like y no duden en compartirlo con sus amigos y seres queridos. Si hay una observación que desean hacer, no se les olvide poner en los comentarios. Yo con mucho gusto atiendo esas inquietudes. Y finalmente, si no se han suscrito al canal, háganlo. Es un gran favor. Y si ya lo hicieron, no olviden darle clic a la campanita, porque esta semana estaré subiendo varios videos relacionados con los temas vistos el día de hoy. Por ahora, si no hay nada más que agregar, sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.